Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. Muy bien. Entonces, porque con una sola ofrenda. ¿Cuál ofrenda? El sacrificio de Cristo, ¿verdad? Hizo perfectos, ¿para cuándo? No para un día, no para un mes, no para un año, sino que para siempre. ¿A quién? ¿Quiénes son los santificados? ¿Hazlo en singular? ¿Quiénes son? Yo. Hizo para siempre, hizo perfectos para siempre a los santificados. Muy bien, mis amados, tomen su lugar. Tomen su lugar. Y entonces Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Fíjense que cuando este texto dice hizo perfectos para siempre a los santificados, quiere decir que el mensaje de salvación, que la obra redentora del Señor es perfecta, es para siempre. ¿Por qué esta palabra? El Señor me inquietaba con esta palabra en este fin de semana. Bueno, desde antes, pero venía así aterrizando las cosas y ya más se dio el fin de semana. Fue porque tenemos la palabra preciosa de, ¿cómo se llama nuestra palabra? Yo te responderé. Muy bien, yo te responderé. ¿Y nuestro texto del año cuál es? Muy bien, la palabra de Dios se lee despacio, lento, fuerte, respetando puntos y comas para no parecer aguacero, ¿verdad? A ver, todos juntos, como dice, para saborear la palabra de Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Jeremías 33:3. Muy bien, y con algunas personas que he estado hablando sobre este tema ya en lo particular, algunas me decían, es que no puedo clamar, no, me siento que no tengo derecho, siento que no, ¿cómo le voy a clamar a Dios cuando he estado cometiendo faltas, he estado cometiendo pecados? O sea, no me siento digno de clamarle al Señor. Y entonces el Señor me da una palabra para ustedes el día de hoy, porque el Señor sabe que de qué tenemos necesidad, y es la palabra de libre de culpa y libre de vergüenza. Libre de culpa y libre de vergüenza. Y con este texto de Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda, porque solo con el sacrificio de Jesús, no otro sacrificio, no otra ofrenda, sino la ofrenda del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, que murió, fue clavado, fue humillado, fue burlado, fue avergonzado, lo hicieron culpable, y nosotros lo hicimos culpable a Jesús con todos nuestros pecados. Con esa sola ofrenda que Él ofreció, dice que hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando el Señor nos perdona, nos hace perfectos para siempre a los santificados. Amén. Gracias por ese, gracias a Dios. ¿Cuánto les damos gracias a Dios? ¿Verdad? Amén. Entonces, sí hemos pecado, claro que sí, antes de venir a los pies del Señor pecamos muchísimo, ahora nos hemos arrepentido y por estar en esta naturaleza pecaminosa seguimos pecando, no de lo mismo, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice que no debemos de practicar el pecado, o sea, hacer una y otra vez el mismo pecado, pero sí pecamos. Entonces el Señor nos limpió, como dice en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús nunca pecó. Digan lo que digan de Ana Magdalena y esas películas y ese libro que sacaron sobre Jesús, que Jesús sí pecó y hizo no sé cuántas cosas y nada más blasfeman contra el nombre de Jesús. Pero Jesús nunca pecó. Sin embargo, cuando estuvo clavado en la cruz, Él llevó todos nuestros pecados, todos, absolutamente todos, y de toda la humanidad. Entonces, por eso dice aquí en Isaías 53:6,
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿De qué te empiezo a hablar hoy? De que hoy el Señor te quiere hacer libre de culpa. Libre de culpa. Han pasado cosas en tu vida, han pasado cosas en nuestras vidas, en donde quizá ya le pedimos perdón al Señor, quizá ya nos arrepentimos, pero seguimos todavía con ese sentimiento de culpa. Y entonces por eso dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Muy bien. Y luego Juan 1:29, ¿sí me escuchan? Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una es, cargó en él el pecado de todos nosotros. Dos es de que él quita el pecado de todos nosotros. He aquí que quita el pecado del mundo. Gracias. Entonces, mis amados, el Señor quitó ya el pecado. ¿Cuántos nos hemos arrepentido? Amén. De todo corazón, ¿verdad? Entonces, inclusive, no es necesario que le estemos pidiendo perdón hoy al Señor por un pecado que ya le pedimos perdón varias veces, a menos que no hubiera sido sincero nuestro arrepentimiento. Lo tenemos que hacer, pero el Señor nos perdona de inmediato. Así es de que, mis amados, Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ese es uno. Y luego, el Cordero, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. Y podríamos decir: Señor, gracias porque tú quitas el pecado de mi vida. Amén. A ver, vamos a decirle al Señor: Señor, gracias porque tú quitas el pecado de mi vida. Gracias. ¿Y cómo quita el pecado el Señor de nuestra vida? Está muy fácil, todo lo dice aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Y está en primera de Juan 1, en donde dice que si confesamos nuestros pecados al Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿verdad? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tenemos que hacer entonces para que el Señor nos limpie de todo pecado? Confesar nuestros pecados. Confesar significa los hablo, se los digo: Señor, yo hoy confesaba mi pecado al Señor. Señor, perdóname, me siento muy mal, llegué 10 minutos tarde a tu casa, no me siento bien, me siento mal, confieso, Señor, que pequé. Entonces, Señor, perdóname, límpiame, Señor, límpiame. No puedo estar así, no puedo estar muy tranquila. No, el Espíritu Santo nos inquieta. ¿Cuántos nos inquieta el Espíritu Santo para arrepentimiento? ¿Verdad que sí? Entonces, mis amados, y ya cuando nosotros confesamos nuestros pecados, el Señor nos limpia de toda maldad, nos limpia de todo pecado. Y eso es lo que hace la sangre de Cristo, que nos limpia entonces de toda culpa. La pregunta es: ¿de qué te has sentido muy culpable? ¿De qué te sientes culpable? ¿De qué te sientes culpable? Ahorita quizás, si eres una persona madura, adulta, dices: es que no fui un buen esposo, no fui buena esposa, no fui un buen padre, no fui una buena hermana, un buen hermano, no fui un buen hijo, o no he sido un buen hijo. ¿De qué te sientes culpable? El Señor hoy te quiere hacer libre de toda culpa. ¿Cuántos necesitamos ser libres de culpa, mis amados? Y entonces el Señor dice que debemos de confesar nuestros pecados. Y entonces Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Esa es la forma en que podemos ser libres de pecado y por lo tanto de culpa. Porque es muy feo andar por la vida con culpabilidad, como me decían algunas personas, ¿verdad? ¿Para qué clamo al Señor? O no puedo clamar al Señor porque me siento culpable. Entonces, mis amados, hoy te quiero decir que el tiempo no borra el pecado.
Puede ser que hace 50 años cometiste un pecado y dices, pues ya allí quedó eso, no hay problema. No, ¿sabes qué? El Espíritu Santo nos viene recordando de cosas que pasaron hace mucho tiempo. ¿Para qué nos recuerda el Espíritu Santo? Para que nos arrepintamos. ¿Cómo sabemos que es el Espíritu Santo el que nos recuerda eso? ¿Cómo sabemos que es el Espíritu Santo y no el acusador de nuestras almas? Porque todos tenemos un acusador, que es el enemigo. Son dos cosas. Una, el Espíritu Santo nos recuerda de un pecado de hace 50 años, de hace 30 años. Y cuando es eso, nos sentimos compungidos, nos sentimos con ganas de inmediatas de ir y orar y arrodillarnos al Señor y pedirle perdón. El Espíritu Santo nos recuerda de los pecados que no hemos confesado al Señor. ¿Sí me están poniendo atención, mis amados? No es para apuntarnos con dedo de fuego y decirnos, eres un pecador, eres una pecadora. No, el Espíritu Santo nos recuerda eso para arrepentirnos. Nos llama al arrepentimiento. ¿Cuándo sabemos que es el diablo? Que te dice, sí, ora muy santito, ¿verdad? Y acuérdate cómo estuviste la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, hace 10 años. ¿Cómo sabemos que es el diablo que nos hace, que nos recuerda nuestra vida pasada? Porque además, como él es el acusador, siempre te está acusando de lo que robaste, de los adulterios, de todo eso que hacíamos antes. ¿Cómo sabemos que es el diablo? Cuando tú sabes que te estás esforzando por llevar una vida bien delante de Dios, cuando tú sabes que eso ya no hay en tu mente, que ya no tienes nada que hacer, que ya no tienes nada que ver con ese pecado, y que te sigue recordando, pero que tú llevas una vida bien con Dios, entonces sabemos que es el enemigo, porque ya te arrepentiste. O sea, sabemos que es el diablo que te está diciendo, no es cierto que tú eres santo, no es cierto que tú eres hijo de Dios, tú eres un pecador, y decimos, diablo, te callas, porque yo ya me arrepentí de todo corazón y ya no estoy en ese mismo pecado. ¿Sí me siguen? Amén. Amén. Entonces, el Espíritu Santo de Dios nos redarguye para arrepentimiento y decimos, ni yo me acordaba de eso, no me acordaba, pero el Espíritu Santo nos recuerda para pedirle perdón a Dios. Y otra, el enemigo te puede estar culpando de cosas, pero tú ya estás bien, tú te sientes bien, y entonces le puedes decir al diablo, no, diablo, porque el Señor ya me limpió con su sangre preciosa. Amén. Entonces, mis amados, el tiempo no borra el pecado. Así te digo, hayan pasado décadas y décadas. Cuando el Señor te recuerde de algo, hay que pedirle perdón al Señor en ese momento y decirle, Señor, confieso que cometí ese pecado hace mucho tiempo y te pido que me perdones. Amén. Y por eso el salmista David escribe, ¿verdad, Señor? De los pecados de mi juventud no te acuerdes. Así es de que, mis amados, debemos de confesar nuestros pecados y luego también hacer lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. No encubramos nuestros pecados, vamos a confesar nuestros pecados al Señor, por eso no hay prosperidad. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dos cosas tenemos que hacer. Uno, confesar nuestros pecados y apartarnos del pecado. Amén. Confesar nuestros pecados y apartarnos, es decir, no volverlo a cometer más. Entonces, cuando confiesas tus pecados y te apartas del pecado, es tan garantizado que vas a recibir misericordia y gracia de Dios. Amén. Es por eso que también podemos entender cuando el diablo nos está atacando, nos está diciendo, acuérdate de lo que hiciste, acuérdate de eso allá donde pensabas que nadie te veía y ve cómo estás ahora aparentando que eres muy santo. Mis amados, cuando ya nos hemos apartado de ese pecado, podemos decirle al diablo, tú no tienes parte ni suerte en mi vida, yo me he arrepentido de corazón y me he apartado de ese pecado. Y
Y esta es la forma en que se va esa culpabilidad de nosotros. ¿Pueden un amén? Amén. Porque hermanos, qué horrible vivir con culpa, ¿verdad? Es horrendo, no es vida. Y por eso leímos Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos. Puedes decir, mi salvación es perfecta. Mi salvación es perfecta. Otra vez. Mi salvación es perfecta. Hizo perfectos para siempre a los santificados. Lo único que necesitamos entonces para ser libre de culpa es confesar nuestros pecados y apartarnos del mal. ¿Puedo oír un amén, mis amados? Amén. Confesar nuestros pecados y apartarnos del mal. Y entonces con esto nosotros vamos a estar libres de culpa. Libres de culpa. Y vamos a poder levantar nuestras manos al Señor y vamos a poder clamarle al Señor y decirle, Señor, ten misericordia de mí. Señor, mira que pido por mis hijos, por mis nietos, por mi cónyuge, por mi negocio, por mi familia, por X, Y, Z. Mis amados, para que estemos viviendo esta palabra gloriosa de que el Señor nos responde. Amén. Y no es esto de que, como estás en pecado, Dios no te responde. De ninguna manera. El diablo es el que viene y dice, te sientes eres culpable, eres culpable, eres culpable. No. Oye, el Señor a todo el que quiera le hace libre de culpa. Amén. A todo el que quiera. Por eso es que la ofrenda del Señor fue perfecta. Es perfecta. Y por lo tanto nos hace perfectos. Yo misma digo, ay no, pero ¿cómo yo perfecta? O sea, tantos defectos que tengo. Pero lo dice la palabra, ¿verdad? Lo dice claramente, porque con una sola ofrenda hizo perfectos. ¿A quién los hizo perfectos? A mí, a nosotros. Nos hizo perfectos para siempre. A los santificados. Los santificados, a los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Y qué significa ser santo? Apartado del mal. O sea, está Santo Domingo, Santo Tomás, Santo no sé quién, ¿verdad? Pero está San Arturo y San Alberto, ¿verdad? Y Santa Catarina y no sé cuánto, ¿verdad? Mis amados, santo significa apartado del mal. Santo significa apartado del mal. Y nos debemos de ocupar en nuestra santidad. Amén. El no volver a pecar. En la mañana les decía a los servidores, nuestro llamado es santo. Todo lo que es el Señor es santo. De los atributos de Dios, uno solo se repite 3 veces. Y es la santidad. Que Dios es santo, santo, santo. O sea que no puede haber pecado, ¿verdad? En nuestras vidas. Por eso todos los días debemos de clamar al Señor, Señor, perdona mis pecados, límpiame ese pensamiento, esa palabra, ese modo, ese gesto de la cara. Ay, Señor, perdóname y dame de tu gracia. Por eso dice la bendición sacerdotal, que el rostro del Señor, ¿qué? Resplandezca sobre ti, o sea que no veamos tu cara, que veamos el rostro del Señor. Que no vean mi cara, que vean el rostro del Señor. Amén. Entonces, mis amados, eso es ser santo, apartado del mal. ¿Se puede ser santo? Sí. Reconociendo siempre que necesitamos de la sangre de Cristo sobre nosotros. Amén. Reconociendo siempre que todos los días, como le hacía Job, ¿verdad? Con sus hijos, él iba y ofrecía sacrificios a Dios por si sus hijos habían pecado, ¿verdad? Pero ahora nosotros tenemos que ir todos los días al Señor. Señor, perdóname, Señor. Y con esto tú eres libre de culpa. Amén. Y con esto el diablo no tiene por qué estar apuntándote. Ahora tú puedes decir, bueno, pero es que yo fui un mal padre y no les he pedido perdón a mis hijos ya son grandes, o no fui una buena madre. Y pues entonces, mis amados, empecemos por lo que dice la palabra de Dios. Vamos al Señor y vamos a decirle, Señor, te confieso los pecados de mi juventud, que cuando fui padre, madre de mis hijos, porque ahora estoy usando un ejemplo de hijos grandes, no fui buen padre, no fui buena madre. Señor, perdóname, Señor, lo confieso.
no fui fiel a ellos, no fui fiel a mi mujer, no fui fiel, no hice esto, no hice el otro. Confieso esto, Señor. Ya nos apartamos de eso y ahora vamos con los hijos y ahora vamos a reconciliarnos y ahora vamos a pedir perdón. Ya se fueron, Señor. Porque si no, el diablo va a seguir usando esa arma contra ti. La va a seguir usando. Una vez un hermoso hombre de Dios que platicamos algo similar a esto, por cierto, y le decía, hermano, es que tiene que ir a pedirle perdón a sus hijos. Pero yo ya ni los veo, yo ya ni esto, ya son de otra, ya es otra cosa, eso ya tiene décadas que ya nos divorciamos, su mamá de ellos y yo y todo. Y le decía, hermano, yo sé, pero tiene uno que estar bien con Dios. Y a veces, pues, hay que hacer las cosas. Y hace poco me dijo que cree que fui a pedirles perdón a mis hijos, pero ni siquiera me dejaron entrar a su casa. Dice, ¿qué hago ahí? Le digo, hermano, no se preocupe, usted ya cumplió. Usted ya cumplió. Usted ya está bien de su corazón. Ellos no quisieron, pues ya no queda de usted. ¿Nos van a rechazar? ¿Nos van a decir cosas feas? ¿Nos podemos avergonzar? Pero ¿quieres ser libre de culpa? Amén. Confesemos nuestros pecados delante de Dios. De aquello que está por ahí guardado en llave tras llave tras llave tras llave del cajón que no quieres abrir en tu mente, en tu corazón porque te duele. Pero hoy el Señor, yo sé que te está hablando. Te estaba hablando, ni siquiera supe que iba a usar esta ilustración de los africanos encadenados. Y cuando decía, era el pastor Reinhard Bonnke, un hombre alemán que fue llamado a evangelizar al África y lleva más de 70 millones de almas nuevas convertidas al Señor en un ministerio de 50 años. Ya está retirado él ahorita. Un hombre precioso de Dios. Y cuando hablaba de eso, mis amados, me conmovió el corazón porque como que empezaron a cantar, este es el día que el Señor ha hecho, por tanto me alegraré y me gozaré en él. Y dije, ay Señor, qué lección tan grande me das. Y quizá no traigamos nosotros esas cadenas o no las traemos nosotros físicas, pero sí hay esa cadena de culpabilidad. Hoy el Señor te quiere hacer libre. Amén. Hoy el Señor te quiere hacer libre de culpa. De los pecados de mi juventud, Señor, no te acuerdes. De aquello que está ahí guardado, vamos mejor a confesarle al Señor. Vamos a decirle, Señor, delante de ti desnudo mi alma y te confieso esto y esto y esto y esto, y Señor, perdóname tu sangre preciosa sobre mí. Y entonces tú con eso estás desarmando al diablo. Ya no puede usar el diablo esa arma contra ti. Como una vez desarmé a mi hermana Eva, ella ni sabe esto. Ella tenía un arma bien poderosa contra mí, porque a mí no me gustaba decir mi edad. Y entonces ella decía, ay no, pues yo tengo 55. Y yo decía, ay, yo tengo 35. Ay, sí, chismosa, tú tienes 2 años menos que yo, o sea que tienes 53. Y yo, ay. Y ya después que digo, ¿qué onda? O sea, es más, ahorita tengo 61 años y ¿qué? Yo tengo 61 años, gloria a Dios. A mi hermana, ¿verdad, Lisa? Y te había dicho eso, pero no me gustaba que dijera su edad de ella para que no supiera la mía. Tengo 2 años menos que ella. No. Pero ahora ese arma lo uso con mi hermana Ruth. Es más chica que yo. Hermanos, vamos a desarmar al enemigo. Evita, no eres mi enemiga, pero bueno. Vamos a desarmar al enemigo. ¿Por qué tenemos que tener esas cosas ahí guardadas? Mejor vamos a decirle, Señor, confieso esto a mis 8 años de edad, a mis 10, a mis 20. Quizá traes un sentimiento horrendo ante alguien que a tus 8 años de edad te violó. Quizá te cambió tu sexualidad, tu mente, en tu mente te cambió tu sexualidad.
y tú dices, no puedo dejar esto, no puedo esto, el Señor hoy te quiere hacer libre de pecado y libre de culpa, mis amados. Amén. Entonces, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el que confiesa y se aparta de sus pecados, alcanzará misericordia. Amén. Y desarmamos al enemigo, lo desarmamos, y entonces ya no tiene esas armas que usar contra nosotros. ¿Puedo ir un amén? Amén. ¿Cuántos queremos ser libres de culpa hoy? Sí, amén. Sí, ¿verdad? Y no quiere decir que estemos en esos pecados. Por eso es el Espíritu Santo hoy hablando a tu corazón y a nuestro corazón, mis amados, para decir, ya no vivas así, eres libre, yo te he lavado con mi sangre, dice el Señor, sé feliz. Amén. Amén. Y vean un texto hermoso, que allí sí quiero que todos abran sus Biblias, en Isaías 61:10. Abran sus Biblias o abran sus celulares, no sé qué traen. Isaías 61:10. Es un texto que ha sido de gran enseñanza para mí. No le había puesto mucha atención a este texto, pero está precioso. Isaías 61:10. Lo que pasa es que quiero que lo subrayes, lo marques en tu Biblia, y que este sea un principio de vida, mi amado. Isaías 61:10. Isaías 61:10. Sí lo tenía marcado en mi Biblia, pero no le había puesto mucha atención. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen ahí? Vean qué hermoso dice. Perdón. En gran manera me gozaré en Jehová. Esperen. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué? Porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¡Wow! Está precioso el texto. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Ponme atención, esto es lo que hace el Señor al corazón arrepentido. El Señor te viste con vestiduras de salvación. Entonces el Señor te pone esas vestiduras hermosas de salvación, más aparte te pone un manto. ¿Un manto de qué? De justicia. Un manto de justicia. Pone vestiduras de salvación y te pone un manto de justicia. Eso es lo que hace el Señor cuando tú te arrepientes, cuando tú le dices al Señor, límpiame de toda maldad. Entonces, esas dos cosas hay en este texto. ¿Qué es lo primero? El Señor te viste con vestiduras de salvación. Y número dos, te pone un manto de justicia. Mis amados, quizá lo que no sabemos nosotros es que tenemos no solo las vestiduras de salvación, sino que nos rodea ese manto de justicia. ¿Y qué es ese manto de justicia? Bueno, Dios es la fuente de justicia, ¿verdad? En Él no hay nada injusto. De modo que todo lo que Él hace es justo. Eso quiere decir que nos llama justos, nos pone las vestiduras de salvación, más aparte nos pone ese manto en derredor en donde nos dice, eres justa. Eres justo. No hay nada de qué acusarte. Dios es la fuente de esa justicia. Así es de que, mis amados, no debemos de sentirnos culpables una vez que confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos, porque allí en ese instante el Señor nos viste ¿con qué? Todos digan, vestiduras de salvación. Y luego aparte que nos rodea con su manto de justicia. Eres justo. Eres justa. No hay culpa en tu vida. No hay culpa. No hay culpa en tu vida. 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 No eres libre de toda culpa. Libre, completamente libre. Dale ese aplauso más fuerte al Señor.
no fuiste un buen padre, no fuiste una buena madre, no fuiste un buen hijo, no fuiste esto, no fuiste el otro. Pero hoy, mis amados, no importa qué haya pasado, si nosotros confesamos eso al Señor, o si nosotros ya nos arrepentimos, ahora vive en que el Señor te puso un manto de justicia donde dice: Rebeca es justa, Arturo no tiene culpa, María no tiene culpa, Pedro no tiene culpa, porque yo lo lavé con mi sangre preciosa. Es lo que está diciendo el Señor, mis amados. No debemos de hacerle caso nunca más a las acusaciones. Y no solo del enemigo, nuestra propia familia, ¿verdad? La propia esposa: es que tú hiciste esto y me engañaste en el primer año de matrimonio, y tú esto y tú lo otro, y ahí está la familia, dice y dice cosas contra nosotros, pero podemos decirle: sí, sí lo hice en el pasado, pero ahora estoy vestido con vestiduras de justicia, y el Señor me ha puesto un manto en donde dice que soy justo, que soy justa, en el nombre poderoso de Jesús, mis amados. Sí, Señor, muchas gracias. Damos aplausos fuertes al Señor. Para muchas cosas quizá ya no haya solución. Quizá ya se murieron las personas con las que fuiste injusto, con las que hiciste cosas no apropiadas. Pero muchas otras cosas tendrán solución. ¿Reconocemos? ¿Verdad? ¿Sabes qué? Porque la culpa de hace muchos años es la más difícil de nosotros dejarla atrás, de nosotros romper con esa culpa. La culpa más reciente, las más frescas, como que son más fáciles de deshacernos de esa culpa. Pero hoy que el Espíritu Santo esté trayendo a tu mente de un adulterio, de una infidelidad, de un algo que hiciste, que cometiste, de una burla que tú le hiciste a alguien, no sé, y te has sentido mal y mal y mal. Por eso, mis amados, debemos de ser humildes en pedir perdón. Hoy pedía perdón en público, hace ratito pedía perdón en privado a alguien. O sea, yo quiero estar bien, quiero estar libre de culpa. Yo no quiero traer eso que por orgullo propio a nadie le pida perdón. Mis amados, debemos de ser gente humilde que reconozca sus faltas, sus errores, y podamos decir: perdóname, perdóname. Mis amados, fíjense bien qué tremendo. El Señor nos viste con vestiduras de salvación, nos pone un manto de justicia, pero eso no lo traemos si nosotros estamos con soberbia o con orgullo. ¿Yo por qué le voy a pedir perdón? No, mis amados, no más. No más. Que no seamos en el mundo espiritual como esos señores africanos encadenados. No, el Señor no nos quiere con cadenas de culpa. El Señor nos quiere completamente libres. Por eso escribe Isaías: en gran manera me gozaré en Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová. Así es de que sacude al que está a tu lado y dile: gózate en Jehová. Sacúdelo bien, dile: gózate en el Señor. Gózate. Mis amados, ¿por qué no nos gozamos? ¿Porque traemos culpa o qué? Pero dice: en gran manera. En gran manera me gozaré en Jehová. ¿A cuántos el Señor nos ha perdonado de todos nuestros pecados? Amén. ¿Podemos gozarnos en el Señor? Amén. En gran manera. Amén. En gran manera, Señor. Y mi alma se alegrará en mi Dios. Mi alma se alegrará en mi Dios. Está muy redundante esta palabra, ¿verdad? En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. O sea, mis amados, que nosotros no debemos de estar todos tristes y callados y sumidos en depresión. Eso no. ¿Cuántos traen sus vestiduras de salvación? Amén. ¿Cuántos no sabían que traían un manto de justicia? Pues, ¿verdad? A lo mejor no sabíamos, pero aquí dice la palabra: nos ha puesto un manto de justicia. Eres justo, varón. Ya pasó lo que pasó, ya fue, no más culpa, en el nombre de Jesús. Amén. Le damos otro aplauso al Señor, mis amados.
Dice que también ya no te culpes tú mismo. Viene el diablo y nos culpa. Viene la familia y nos culpa. Y luego todavía uno, ay, es que yo no soy buena cocinera. Pues no lo eres, pues ya consíguete a alguien que te cocine. Se te va la culpa. Ay, que yo no sé esto, ay, que yo no sé lo otro, ay, que yo no sé, ay, que yo no puedo, ay, que por mi culpa mi niño nació así, que por mi culpa mi marido esto, lo otro, que por mi culpa, que por mi culpa, que por mi culpa. Hermanos, tenemos que ser libres de esa culpa hoy también. Amén. ¿Podemos ponerle remedio a eso? Amén. Los que todavía tienen sus padres que viven y que dicen, ay, no he sido una buena hija, ay, no he sido una buena hija, ay, tengo esa culpabilidad, pues ya pórtese bien, ya. A ver, las mamás que estén ahí, díganle a su hija si la tiene al lado, mira, esta palabra es para ti. Decía una hermana, ay, no me gusta sentarme al lado de mi marido porque nada más está, ¿estás escuchando? Ay, me tiene harto mi marido, puro codazo. Bueno, siéntense separados pues. Mis amados, tiene remedio muchas cosas de ahorita, de hoy, donde nos hemos culpado. Ya les digo, ya no somos de afuera, ya no es nadie, nosotros mismos. Ay, he sido muy mala esto, muy mala aquello. En la mañana con los matrimonios dicen, uy, no encuentro nada bueno de mí. Les digo, escriban 5 cosas buenas de ustedes. No encuentro nada bueno, solo cosas malas. A veces somos muy duros con nosotros, ¿verdad? Pero tiene remedio la culpa que sientes ahorita. ¿Sí? El ejemplo que usé, ¿verdad? Tus papás viven y todo, no importa que tengas 80 años, debemos de honrar a los padres, los hijos, aunque tengamos 80 años, pero vivan los padres, los debemos de honrar. Entonces, mis amados, ¿tiene remedio? ¿Qué vamos a hacer? Pedir perdón, muy bien. Y ahora sí honrarlos, ¿verdad? Y nunca más estar con que, ay, no he sido buena hija, ay, no he sido buen hijo. No, mis amados, tiene remedio. Tiene remedio. Traemos un manto de justicia. Amén. ¿Nos hemos arrepentido bien con Dios? Amén. Y si no, ahorita te llamamos y te decimos que te arrepientas de corazón, ¿verdad? Pero mis amados, el Señor nos ha puesto ese manto de justicia. No debe haber espacio, escúchame bien por favor, no debe haber espacio en tu vida para la culpabilidad. No debe haber espacio en tu vida para el remordimiento. No debe haber espacio en tu vida para cuestionamientos de que, ay, sí, Dios me escuchará. Ay, si le clamo a Él, ay, no me va a contestar. Ay, y estás dudando y te estás cuestionando cosas. No debe haber espacio para esas cosas en tu vida de hoy en adelante. Amén. Porque hoy eres libre de toda esa culpa. Puede un gran amén, mis amados. ¿Y todo por qué? Porque todo lo hizo Jesús en la cruz. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Sí, gracias, Señor. Gracias, Señor. Los hiciste perfectos. Y la gente que está como cuchillito de palo contigo, no esto, no el otro, no. Dame chance, soy humana, ya voy a estar mejorando, ¿verdad? Porque nos culpan. Pero mis amados, cuando nosotros nos arrepentimos de corazón y empezamos a ser mejores en esas áreas donde nos hemos culpado, les vamos a quitar el arma a todo el mundo. Le quitamos el arma al diablo y le quitamos el arma a los que nos están haciendo sentir culpables. ¿Puedo ir un amén, mis amados? Ese es el remedio para quitar toda culpabilidad. El confesar nuestros pecados delante de Dios, el apartarnos del mal, el decir, Señor, gracias porque tú me pones vestiduras de salvación y un manto de justicia. Amén. Y entonces el diablo no tiene nada de qué acusarnos. Puede ir un amén, mis amados. Puede ir un amén, mis amados. No tiene nada de qué acusar. Entonces, ¿somos libres de culpa? Amén. Amén. Y ahorita vamos a orar al Señor para que le digamos al Señor, Señor, aquí está mi vida, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo vamos a ser libres de vergüenza? La vergüenza es otra cosa que
acarrea mucha gente por muchos años, y desde niños igual otra vez. La vergüenza es cruel, la vergüenza es algo horrible, y la vergüenza es el resultado de varias cosas. Tan solo en la escuela, hoy le llaman bullying. Como les dije, tengo 61 años y hace 55 años, cuando entré de 6 años a la primaria, ya había eso, ¿verdad? Toda la vida ha habido eso. Imagínense en la escuela que estás en tu salón de clases y le dicen a Abraham, párate ahí. Es decir, todos pasaron la clase, solo tú no pasaste la clase. ¿Ustedes creen que se le va a olvidar eso? ¿Nos dejan marcadas las maestras? ¿Los maestros? ¿Alguien tiene marcas de maestros o maestras? Sí, me acuerdo de Evita. Ajá. Nos avergüenzan en público. Eso es muy feo, ¿verdad? Y ahí estamos arrastrando esa vergüenza. Y ahí estamos no siendo felices. Dice el texto de Isaías, en gran manera me gozaré en Jehová. ¿Cómo nos vamos a gozar en Jehová? No, ¿cómo nos vamos a gozar si la maestra me avergonzó desde que tenía 6 años? ¿Quién nos avergüenza? Gente de autoridad, nuestros padres. ¿Te han avergonzado tus padres en público? ¿Tus jefes? ¿Tu marido? ¿Tu mujer? Los líderes. Eso está muy mal, yo lo reconozco, yo sé que eso está muy mal, no debemos de hacerlo. Entonces, la vergüenza, mis amados, es algo horrible. La vergüenza, la burla en las escuelas, el abuso sexual trae muchísima vergüenza. De un niño que es tocado, de una niña que es tocada, que es abusado o abusada, no solo tocada o tocado, sino abusado sexualmente, sienten vergüenza por el resto de su vida. Pero hoy te vengo a decir de parte del Señor que el Señor te quiere hacer libre de esa vergüenza. El Señor te quiere hacer libre de esa vergüenza, mis amados. Cosas que pasan desde niños, cosas que pasan en que nos avergonzaron. Yo me acuerdo una vez, yo era muy gorda de niña, pero demasiado, era la gorda no de mi salón, era la gorda de la escuela, la obesa, era talla 44 yo creo, me quedaban las faldas de mi mamá era muy gordita. Y me acuerdo que las danzas en las escuelas me caían re mal, porque como no me podía mover. Y una vez nos pidieron unas faldas largas y, ay Dios mío, y una danza mexicana, quién sabe qué. No era feliz, no disfrutaba eso. Y me acuerdo que con un paliacate en la cabeza para amolarla. Ahí voy con mi disfraz todo horrible, pero era el vestido de, ¿cómo se llaman? Para danzas mexicanas, folclórico, exacto. Ay Dios mío, yo con mi faldota y todo así. Ay no, y ahí todos en fila y en un cuadro así en el patio, ¿no? Y moviéndose. Y de esas pues me aturo con mi falda y me caigo, o sea, aparte de que no me podía mover, me caigo, o sea, fui la burla. Y entonces, eso no se te olvida, que todo el mundo se está riendo y luego al final la maestra te regaña en público. Ay, eres una torpe, Rebeca, te caíste, echaste a perder la danza del grupo. ¿Cómo creen que anduve por mucho tiempo? Hasta que el Señor me hizo libre. Mis amados, son cosas que se oyen chuscas y demás, pero sí o no afectan. Afectan mucho. La vergüenza. Cuando te dice el marido en público, ay, eres un ignorante, cállate, te mata. ¿Traemos vergüenza, mis amados? No les dé vergüenza. ¿Traemos vergüenza? ¿Necesitamos ser libres de vergüenza? Sí. Necesitamos ser libres de vergüenza. ¿Cómo podemos ser libres de vergüenza? Y fíjense, esas son vergüenzas chuscas que les platico. Pero ¿qué tal la vergüenza que viene de un abuso sexual? ¿Qué tal la vergüenza de que en lugar de que seas varón, como te tocó otro varón, ahora tienes deseos por varón?
Es una vergüenza que sientes tremenda, no sabes qué hacer con ella. Y dices, Señor, te amo, pero ¿qué hay de las mujercitas, verdad? Escuchaba de hecho era una pastora, ella fue abusada de niña y dice, hay dos cosas que pasan cuando una mujer es abusada sexualmente. O vives con la vergüenza el resto de tu vida y no quieres que ni un varón te toque, o te gusta que desde niña empiezas a ser una promiscua. Dice, y todo eso es muy terrible, muy feo. Mis amados, vergüenzas de humillaciones, vergüenzas de tantas cosas. Y no somos, ¿cómo podemos decir otra vez como Isaías? En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará. Cuando traemos esas vergüenzas desde hace décadas. Cuando varón, una mujer te humilla en tu sexualidad, una mujer te humilla como varón que eres, porque nadie estamos ilesos. ¿Nosotros hemos avergonzado, hermano? Pregunta. ¿Verdad que sí? Y no solo los varones avergüenzan a las mujeres también somos buenas para eso, yo creo. También avergonzamos también a los varones. Mis amados, que hoy reconozcamos que el Señor nos quiere hacer libre de vergüenza. Le decimos ese capítulo de ahí, la edad de mis 8 años, de mis 10 años, no quiero que nadie lo sepa, y está bien guardado ahí. Que nosotros también reconozcamos hoy que nosotros no debemos de hacer pasar vergüenza a otras personas. ¿Y cómo es que somos sanos de vergüenza? Déjame darte un texto precioso, porque el Señor hizo todo por nosotros. Hebreos 10:14, como leímos, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y entonces, ¿qué hay con la palabra de Dios? Hay un texto precioso en Mateo 27. Perdón, Isaías 56. Isaías 56. ¿Cómo es que podemos ser libres de vergüenza? ¿Sabes qué? Somos libres de vergüenza porque Jesús llevó toda la vergüenza en Él. Fíjense cómo dice Isaías 56, pero en otra versión que les traigo, Dios habla hoy. Dice Isaías 56, ofrecí mis espaldas para que me azotaran y dejé que me arrancaran la barba. No escondí mi rostro de la vergüenza de sus insultos y escupitajos. La obra redentora del Señor, la sangre de Jesús derramada en la cruz, nos redime de la vergüenza, porque Él pasó ya la vergüenza por ti y por mí. Dice, ofrecí mis espaldas, se las di, no me rehusé. Ofrecí mis espaldas para que me azotaran y dejé que me arrancaran la barba. Ustedes saben qué humillación es para un hombre, y sobre todo en la cultura judaica, que le arrancaran la barba era señal de sacerdocio, señal de ser un gran varón. Y dice, dejé que me arrancaran la barba. No escondí mi rostro de la vergüenza de sus insultos y escupitajos. En otras palabras nos está diciendo, hasta levanté el rostro para que me insultaran y me escupieran la cara. Jesús se hizo pecado para perdonarnos de pecado. Jesús se hizo enfermo para sanarnos a nosotros. Jesús llevó toda vergüenza para hacernos libres de vergüenza. Jesús cargó en Él toda la culpa para hacernos libres de culpa. Y aquí dice bien claro, no escondí mi rostro de la vergüenza de sus insultos y escupitajos. Mi amado, el Señor llevó en la cruz nuestra vergüenza para hacernos libres de vergüenza. ¿Cuántos necesitamos ser libres de vergüenza? Amén. Y de vergüenza que traemos desde hace años cargando, ¿verdad? Mateo 27, del 27 al 31. Mateo 27 es cuando el Señor, por cierto, en este marzo tenemos la Semana Santa. El viernes de Semana Santa nos vamos a ver aquí en la iglesia a las 2:30 de la tarde. Mis amados, es importante que vengamos a la iglesia el viernes.
y es ahorita pues como un preámbulo, una introducción a todo lo que es el sacrificio de Cristo. Mateo 27, del 27 al 31. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata. Y desnudándole, una desnudez en público, ¿es de vergüenza? Sí. Totalmente. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, lo escarnecían, o sea, se burlaban diciendo: salve el rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, lo volvieron a dejar desnudo, le volvieron a hacer que pasara otra vergüenza. Le pusieron, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y luego le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. En este pasaje, Jesús es desnudado 2 veces. ¿Es vergonzoso eso? Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados allí, le guardaban allí. Escuchen bien. Y sentados allí, le guardaban allí. Jesús no fue crucificado como en los crucifijos que vemos por todos lados, con un manto en sus genitales. Jesús fue crucificado desnudo. Dice, y sentados allí, le guardaban allí. Por 3 horas, mis amados, Jesús pasó vergüenza tremenda. Colgado en la cruz desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde en que entregó su espíritu al Padre. Por 3 horas la gente pasaba para burlarse de él. Lo veían desnudo, se burlaban de él. Meneaban la cabeza y decían: mira, el que le llamaban el Hijo de Dios pobre. Llegó una burla tremenda, llegó una vergüenza tremenda el Señor. Y esa vergüenza que Él llevó, como Él la llevó, lo hizo para hacernos libres a nosotros de toda vergüenza. Amén. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Realmente es menospreciando la vergüenza. No le importó la vergüenza al Señor, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Menospreciando la vergüenza. Al Señor no le importó llevar toda esa vergüenza. Por eso dice, puse mis espaldas, el texto que leímos de Isaías. Ofrecí mis espaldas para que me azotaran y dejé que me arrancaran la barba. No escondí mi rostro de la vergüenza de sus insultos y escupitajos. Y dice que él no le importó la vergüenza, menospreciando el oprobio, menospreciando la vergüenza. No importó, vergüenza no me importa, te menosprecio. Quiero pasar la vergüenza yo para que tú seas libre de vergüenza. Quiero pasar yo la vergüenza para que tú seas libre de ese sentimiento tan horrible. Y dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sabes? Muchas veces nos cuesta trabajo enfrentar nuestras vergüenzas. Vergüenza, cosas que has hecho, también no necesariamente es pública la vergüenza, pero cuando hacemos cosas allá escondidas donde nadie nos ve y después nos sentimos avergonzados. Vergüenza, ya sea pública o privada, no es buena, de ninguna manera. Por eso el Señor llevó toda la vergüenza para que tú y yo fuésemos libres de vergüenza. Y Hebreos 2:10 es un texto glorioso. Hebreos 2:10. Te doy todas estas citas bíblicas porque no solo es hablarte sin fundamento bíblico y ya, y sé libre y ya, no, mis amados.
¿Cuántos sabían otra vez que el Señor, aparte de vestirnos con vestiduras de salvación, nos puso un manto de justicia? Pero ahora lo sabemos y traemos ese manto de justicia. Amén. Y ahora fíjate lo que dice la palabra en Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. ¿A dónde tenía que llevar a sus hijos? ¿A los hijos? A la gloria. Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Bueno, a ver, véanme todos, por favor. ¿Qué sería lo opuesto? ¿Qué sería lo opuesto de vergüenza? Lo contrario a vergüenza. No está mal, pero les voy a decir: gloria. Vergüenza es horrenda cuando, y gloria como cuando el Señor dijo: este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento, ¿verdad? Entonces, lo opuesto a vergüenza, déjenme llamarle hoy, es la gloria. Es la gloria. Y Hebreos 2:10 dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones, aflicción de culpa, aflicción de vergüenza, al autor de la salvación de ellos, o sea, de ti, de mí. Entonces, el Señor te quiere quitar toda vergüenza y quiere darte gloria. Amén. 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 Quiere darte gloria. Te han dicho: eres un tonto, un burro, eres esto, eres lo otro. La familia, el esposo, los padres, los maestros, todo el mundo diciéndote que no sabes, que eres bueno para nada, pero el Señor te dice hoy: yo te quiero dar gloria, quiero cambiarte la vergüenza por gloria y te voy a poner en alto por cuanto has conocido mi nombre. Te voy a hacer que seas cabeza y no cola por cuanto has conocido mi nombre. El Señor te quiere dar gloria. Y entonces, ¿cómo fue esto? ¿Cómo fue la redención de la vergüenza? Colgado Jesús 3 horas en ese madero, 3 horas desnudo, pasando vergüenza tremenda, mis amados, para que tú y yo tuviésemos gloria. Amén. Y habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Mis amados, el Señor pasó vergüenza para que nosotros pudiéramos compartir su gloria. ¿Qué nos hace libre de la culpa? ¿Qué nos hace libre de la vergüenza? La sangre de Cristo Jesús. Su sacrificio en la cruz del Calvario. El haber tomado todo nuestro pecado, toda nuestra maldad, mis amados, para que fuésemos libres. ¿Cuántos necesitamos libertad hoy de culpa y de vergüenza? ¿Te quieres poner de pie? Ponte de pie. Mi amado, ¿sabes? Estas dos cosas son dos temas, la culpa y la vergüenza, en la que es escarbar en tu espíritu, en la que es escarbar y escarbar, porque lo hemos tenido muy escondido. Y yo le decía al Señor: Señor, ¿cómo ser libre? ¿Cómo ser libre de culpa y de vergüenza? Y aquí está todo, mis amados. Que el Señor llevó toda la culpa por ti y por mí. El Señor llevó toda la vergüenza para que nosotros seamos libres de toda vergüenza. Ya que el enemigo no use más esas